Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne sus corazones. Hoy vamos a hablar sobre la victoria sobre la tentación. Vamos a buscar Santiago capítulo 1, 2. Padre Celestial, damos toda la gloria, toda la honra a ti. Gracias, Señor, por tu santa palabra, que seas tú trayendo revelación a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén y amén. Siempre van a haber pruebas, van a haber tentaciones inevitablemente. Resulta que había un joven, se le acercó al pastor y le dice: pastor, quiero que ore para que no me lleguen tentaciones a mi vida. Y el pastor dijo: bueno, me tocaría orar para que se muriera, porque es la única forma que no vamos a enfrentar tentaciones. Chistoso, ¿no? Pero siempre vamos a tener pruebas, tentaciones. El enemigo está ahí para destruirnos. Recordemos que Satanás es el opositor de nosotros los creyentes. Él está para avergonzarnos incluso. Él está ahí y diseña su plan diabólico para sacarnos del propósito de Dios. Aquí Santiago nos habla tan claro sobre diversas pruebas y van a llegar. Nadie está exento de pruebas, de problemas, de circunstancias adversas. Nadie. Hace tiempo, hablando de mi testimonio, un miércoles 18 de febrero del 2004, fui a visitar a mi papá. Papá ya tenía 81 años y yo lo vi, como, a uno le da como tristeza. Un papá un tipo alto, fuerte, y lo vi como ya como sus años van pasando. Hablé con él, estuve un buen rato con él. Y el jueves por la tarde del 19 de febrero del 2004, mi hermana me llamó. Me dice: Valentín, un carro atropelló a mi papá. Y dije: ¿un carro? Y dije: pero tan raro. Bueno, y sin embargo, pues uno como que no lo cree. Son impactos fuertes. Y dijo: no, que el carro lo mató. Y dije: no puede ser. Y lo llevaron ahí cerca a la clínica de San Bartolomé, perdón, en Chayo. Y resulta que fui, entonces, pues, a ver qué pasó. Y efectivamente, él estaba en coma. Y es triste ver su viejo en un estado terrible. Y él no había aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal. Oré por él, incluso no me querían dejar entrar. Y dije: no, yo quiero verlo, por favor. Y me dejaron entrar. Le dije que si me podía escuchar, que me moviera una mano al menos. Y sí, movió. Dice hacer la oración de fe. Y bueno, y salí. Cuando mi hermana me llama: Valentín, Valentín, acabó de morir mi papá. Son golpes fuertes que uno no espera en la vida. Circunstancias que uno por ni la mente de nadie nos pasa eso. Pero eso sucede. Un ser querido, un hijo, una mamá, la mamá, el papá, un primo muy allegado, un hermano. Y son cosas que van a pasar. Aquí es
¿Estás preparado para estos momentos difíciles? ¿Eres una mujer, un hombre de Dios de oración? Que cuando lleguen esos momentos adversos te puedas confiar o soportar porque Dios está contigo. Porque hay gente que no han salido, hay gente que murió un ser querido, ya sea un hijo o tu madre, y no han podido salir de esa condición. Entraron en un estado depresivo impresionante y personas que han sido medicadas y no quieren salir de allá. Porque su confianza estaba en esa persona, en ese ser querido, pero su confianza nunca estuvo en Dios. Por eso tenemos que revisar esa parte de nuestras vidas. Si tú eres esa persona que estás pasando por un momento, es tiempo que le entregues la vida a Cristo Jesús. Es tiempo que ponga la mirada en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. El que nos va a fortalecer en esos momentos difíciles, en esos momentos de debilidad. Él va a estar con cada uno de nosotros. Él nos prometió que va a estar con nosotros todos los días. El Señor nos habló también que vamos a tener aflicción en este mundo. Pero dice, pero confía que yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que analizar estas partes. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para vencer esa tentación? Porque así como llegan pruebas, vienen tentaciones. Satanás conoce nuestras debilidades y él va a atacar por ese lado. Él quiere verte derrotado, quiere verte avergonzado. Pero ahí es donde tú tienes que pararse firme cuando llegue esa tentación. Entonces una persona que venga a los pies de Cristo no lo hace inmune. Una palabra, el cristianismo no nos hace inmunes a las dificultades o a las diversas formas de pruebas. Eso no nos hace inmunes. También vamos a estar ahí. Yo admiro a mi esposa. Cuando murió mi suegra, nosotros servíamos en otra congregación y murió un domingo y supuestamente pues la mayor parte de personas pues piden un tiempo para seguir sirviéndole al Señor. Pero esta mujer no, esta mujer la siguiente semana estaba sirviendo. Pues obvio que tiene su corazón pues afligido por la muerte de su madre, pero se mantuvo ahí. ¿Por qué? Porque es que el único que nos da esas fuerzas, el único que nos consuela es Dios. El Espíritu Santo es por excelencia el consolador de nosotros. Él es el que nos va a consolar, Él es el que nos va a ayudar en ese momento de dolor, de tristeza, y nos va a fortalecer. Por eso es importantísimo estar cogidos de la mano del Señor. Como les dije, Dios también nos prueba. Busquemos 1 Pedro 4:12. Nos dice aquí, vamos a hablar desde el 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí Pedro dice que vamos a estar sorprendidos por fuegos de prueba. Ellos pagaron un precio alto, pero la persecución en ese tiempo fue tenaz. Recordemos que a él lo cogieron preso y a Jacobo lo mataron, el rey Herodes. Entonces vemos aquí que
ellos sufrieron una persecución como nunca antes. Pedro fue crucificado, pero él pidió que morir boca abajo, no como el Señor. Y Él nos está advirtiendo que van a llegar momentos de prueba, de fuego de prueba. ¿Estás listo? Estamos en los últimos tiempos, donde va a haber persecuciones hacia la iglesia cristiana. No van a permitir que prediquemos, y más cuando tocamos temas supuestamente tan delicados para este mundo, cuando tocamos temas de homosexualismo. Y así que sucesivamente. Entonces van a prohibir muchos factores. ¿Estás preparado para esos momentos difíciles? Van a llegar personas que van a sacarte el propósito de Dios. Y el enemigo va a atacar y él ataca con fuerza. Él viene con todo su armamento para destruirnos. Por eso necesitamos estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, 10. Fortalecernos todo el tiempo. La única forma para soportar las pruebas pues es, obvio, en oración. Estar meditando en la palabra de Dios. Ayunar. Congregarnos. Esa es la forma para cuando lleguen esas pruebas vamos a estar firmes. Cuando llegó el COVID, en el 2020, mucha gente, muchos líderes se fueron, huyeron, llegó la prueba. En lugar de haber permanecido, huyeron, ni se despidieron de sus pastores. Sucumbieron ante una prueba. Que no seas tú, mantente firme. Si el Señor te planteó una congregación, esté ahí, ayudando a su pastor. Que no sea una carga para el pastor, sino que sea una bendición para su pastor. El Señor nos planta para que fructifiquemos en una congregación. No para que tú estés ahí sentado y engordándose, no. El Señor nos llama es para que vayamos y prediquemos y para que le sirvamos, para que poner en práctica esos dones que el Señor nos dio. Cuando estamos ocupados en las cosas del Señor, el enemigo va a ser difícil que penetre porque hay una protección poderosa en nuestras vidas. Él va a atacar. El hecho que sirvamos al Señor no quiere decir que el enemigo se va a quedar con los brazos cruzados. Él nos va a atacar. Va a poner personas que nos saquen el propósito de Dios. Desafortunadamente, Él usa personas. Nos puede usar. Y eso pasa con Él. Entonces tenemos que aprender a soportar las pruebas. Recordemos en Éxodo capítulo 15. Vayamos allá. Éxodo 15, sobre agua amarga de Mara. E hizo Moisés que partiese de Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso les pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron allí. Les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Miren que aquí el Señor probó al pueblo de Israel con unas aguas. Una palabra en cualquier momento puede llegar escasez o una crisis a nuestras vidas. El Señor
prueba, a ver si estamos fortalecidos en Él. Él nos prueba para tratar nuestro carácter. Entonces deja que el Señor te pruebe. Deja todo en las manos del Señor. Porque nos pide total obediencia a Él y a su palabra. Eres una persona obediente. Eres una persona que realmente meditas en la palabra y la pones en práctica. Porque tú puedes llenarte el conocimiento de la palabra, pero si no lo pones en práctica, eso no funciona. Porque es cuando lo ponemos en práctica, cuando el Señor empieza a formar carácter en nosotros. Entonces van a llegar esos momentos difíciles. Entonces, aprendas una cosa. Una victoria sin oposición no es victoria. El enemigo siempre va a estar ahí para sacarnos. Pero el Señor también va a estar ahí para socorrernos en ese momento de prueba, de dificultad, de tentación. Él nos va a ayudar. Entonces, segundo, la tentación proviene de Satanás. Busquemos Santiago, vayamos nuevamente a Santiago. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Veamos que aquí el enemigo es el tentador. Él te va a tentar es por la parte débil. Si Dios te sacó del alcoholismo, Él te va a tentar por esa parte. O te sacó de las drogas, Él te va a tentar por ese lado. Por eso necesitas estar fortalecido en el Señor. Necesitas estar en una oración continua, estar lleno del Espíritu Santo, meditando en su palabra, día y noche, para que te vaya bien, para que cuando llegue ese momento difícil o esa tentación, puedas resistirla. Entonces, cuando llegue esa tentación, tú ya puedes discernir, diablo mentiroso, tú me quieres hacer caer, mamola. Tenemos que pararnos firmes, porque siempre va a llegar. Siempre. Una vez uno de mis discípulos me dice, chévere, pastor. Dije, ¿por qué chévere? Dijo, porque usted si no es tentado. Dije, ¿qué? Si tentaron a Jesús, Satanás, a mí con más veras, hombre, por favor, yo tengo que estar en una oración constante para cuando llegue la tentación la pueda resistir. Chistoso, pero es que todos vamos a estar tentados. Él conoce nuestras debilidades. Entonces, la tentación es una atracción para actuar contrario a los mandamientos de Dios. Y el principal agente de nuestra tentación es Satanás, que utiliza nuestra carne, o sea, nuestros sentidos sensoriales y la imaginación para tentarnos. Entonces la tentación no es un pecado, sino que es una incitación a lo que nosotros podemos resistir. El enemigo nos va a incitar para que caigamos en tentación. Él es sutil, él está ahí para destruirnos. Recordemos a Eva, estaba solita allá en el huerto. ¿Y qué hizo el tentador? La serpiente la vio y dijo, aquí es el momento oportuno. Y dijo, si ve ese árbol, como codiciable, como bueno, como rico, ¿no? Si tú te lo comes, no vas a morir, vas a ser como Dios. Satanás va a incitar y va a colocar deseos
Y esa mujer dijo, uy, sí, está como bueno, empezó a pasar saliva, sí, sí, eso, está bueno ese fruto. Dice la Biblia que ella tomó ese fruto y comió y le dio a su marido. Y entró la maldición aquí en la tierra, llegó, entró la enfermedad, la muerte. Dios había diseñado al hombre para que viviera eternamente. Pero a causa del pecado, entró la enfermedad a este mundo. Entró la desgracia. Pero como Dios es perfecto, Él ya tenía un plan. Enviar a su Hijo Jesús para redimirnos de toda maldición. Cuando lo tenemos a Él, estamos en victoria. Entonces, Jesús venció toda tentación. Jesús venció a Satanás en la cruz. Y ese triunfo lo compartió con cada uno de nosotros. Él nos dio esa potestad para vencerlo, aunque ya lo venció. Pero nos dio la potestad para cuando venga esa tentación, podamos resistir. Entonces, cuando cedemos al pecado, cedemos a una muerte espiritual en nuestras vidas. Entonces, Satanás es sutil. Él va a colocar eso ahí. Siempre. Nadie está exento. Dígale, si estás con alguien, dígale, nadie está exento de caer en tentación o de ser tentado. Por tanto, es soportar, no caer, no sucumbir al pecado. Es que cuando llegues, te puedas mantener firme y decir, no. La Biblia nos habla, huir de la tentación, de la inmoralidad, de la fornicación, del adulterio. No, es que Señor, que yo estoy firme. No. Si tu debilidad es el alcohol, ¿qué haces con personas alcohólicas? Si tu debilidad es las drogas, ¿qué haces allá metido con donde hay consumo de drogas? ¿Qué haces allá? Si tu debilidad son las mujeres, ¿qué haces a solas con otra mujer que no sea tu esposa? ¿Qué haces? ¿No es que puedes caer en tentación? Entonces tenemos que revisar esa parte de nuestras vidas. Vayamos a Hebreos 4:15. Jesús, ahí nos habla de Jesús, que soportó toda tentación. En 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero Él se mantuvo firme, no cayó en pecado. Y Él nos va a ayudar en cualquier momento cuando llegue esa tentación. Pero tenemos que estar con Él para cuando venga no sucumbamos, porque el enemigo nos quiere destruir. Recuerde que Satanás nos odia, te odia, quiere verte destruido, él te quiere ver en el infierno. Recordemos que el futuro de Satanás es allá, en el lago de fuego. Él no quiere estar solo, él quiere llevarse a mucha gente y se ha llevado a mucha gente. Por eso Jesús vino a rescatarnos. Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna, a estar con Él. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Él vino a sacarnos de la esclavitud del pecado, a destruir el pecado en nuestras vidas. A eso que nos tenía atados, nos tenía en prisión. Él vino a eso. Satanás tiene oprimido a mucha gente en el mundo. Vemos muchachos en las drogas, vemos muchachos incluso en el alcoholismo, en la prostitución, en el mismo homosexualismo, muchachos que están cautivos allá. Pero Jesús vino a traer libertad. Él vino a sacarnos de esa condición.
Hay que entregarle la vida a Él. Decirle, Señor, aquí estoy. Ayúdame, no puedo solo. Y el Señor dice, yo quiero sacarte de ahí. Cuando ponemos la mano en Él, cuando ponemos la mirada solo en Él lo va a hacer porque te ama, porque pagó un precio alto por ti, para que tú no termines lejos de Él. Él pagó. Si fueras tú solo aquí en la tierra, Él pagó un precio para que tú te vayas con Él. Simplemente Él está esperando que tú pongas la mirada en Él completamente, solo en Él. Entonces podemos ver que aquí, si superamos las pruebas, se va a fortalecer cada vez más nuestro carácter. Esas debilidades van a ser fortaleza en nuestras vidas. Tenemos que aprender a soportar las pruebas, a soportar esos momentos difíciles, esas tentaciones. Y 3, la fuerza de la tentación. Como les dije, Satanás viene con todo su armamento. Él va a llegar inesperadamente y súbitamente. Por eso tenemos que estar preparados. Pero ¿cómo nos preparamos? En oración, en ayuno, estar involucrados en las cosas de Dios, en la congregación, sirviéndole, involucrados predicándole a otros. Debemos estar ahí, extendiéndole la mano al pastor para ayudarlo también. Que no se hace una carga, como les dije, sino que sea una bendición para la congregación. Que el Señor te vea, Señor, un corazón dispuesto para ti. Porque eso es lo que el Señor está buscando en nosotros, que tengamos corazones dispuestos para Él. Entonces el enemigo va a venir inesperadamente, ya sea la tentación o la prueba. Ahí Winston Churchill fue el primer ministro de Inglaterra. Él dijo, debemos estar listos en nuestro momento promedio para enfrentar cualquier cosa que el enemigo nos pueda hacer en un momento determinado. Recordemos la guerra con Hitler, que se quería tomar todo el mundo, y este ministro fue un gran opositor y no permitió que los alemanes se tomaran Inglaterra. Entonces, la nota, ¿está listo para resistir? La tentación no va a ser eliminada por la conversión ni disminuida por nuestra consagración. Una vez me dijeron, pastor, es que uno consagrado por el enemigo no va a atacar. Claro que sí, Jesús, 40 días en ayuno y fue tentado, día y noche, consagrado, lleno del Espíritu Santo. Y Satanás fue a tentarlo. Entonces tenemos que enfrentar la tentación o prueba con una actitud correcta, con gozo. Entonces aquí en Santiago capítulo 1, 2 nos habla que debemos estar atentos a esas pruebas, pero con gozo, con una actitud correcta, con paciencia, ser pacientes ante la tentación. Porque es que la prueba nos produce fe, nos produce paciencia. Entonces, cuando llegue la tentación o la prueba, que tenga la actitud correcta. Entonces, la paciencia nos habla de la habilidad de soportar algo bajo presión. Eso hace la paciencia. Ser pacientes. A veces le oramos al Señor, Señor, mira a esta persona, Señor. Dame paciencia.
pero el Señor te va a colocar personas más que te van a sacar de tu genio. ¿Para qué? Para formarnos en esa parte. Porque cuando le pedimos paciencia al Señor, pues va a poner personas que nos van a irritar. Son irritantes que uno, uy, ¿por qué esta persona? Le pediste paciencia a Dios, pero el Señor te la va a dar. Entonces, tranquilo, soporta, soporta. Ese Señor nos pide que soportemos, pero con fe, con gozo. Entonces la paciencia nos produce carácter. Ahí el Señor va perfeccionando sobre nosotros. Siempre va a haber ahí la prueba, siempre va a haber la oposición. Hay un ejemplo de un hombre que tenía un elegante reloj de caja y lo tenía de pie. A este hombre le va a pesar ver a ese reloj haciendo siempre oscilar esos grandes péndulos. Por lo que un día el hombre le dijo al reloj: has estado cargando esos péndulos por mucho tiempo, así que voy a quitar esas pesas para que puedas descansar. Y el reloj le dijo: por favor, no me quites esas pesas, son las que me mantienen activo y en acción. Las pruebas nos van a mantener en acción, activos. La tentación también. No, que tal persona, uy, que viene esa persona. No, es que esa persona cuando viene esto coqueta, o es como, uy, no, yo tengo que orar. Uno conoce al Señor, Señor, ayúdeme, Señor, que cuando vengas al Señor, yo esté fortalecido en ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre nada van a llegar. Dios no quiere que vivamos vidas así como débiles. El Señor tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Eso me hace recordar una historia de unos japoneses que iban y pescaban, pero bien a lo profundo y lejos de Japón, y llevaban pescados. Y entraban a los restaurantes, las personas comían ese pescado. Y era muy delicioso. Y entonces dijeron ellos: no, tenemos que hacer algo para no ir hasta allá. Y pescaron y empezaron a incubar pescados, y hicieron sus pesqueras. Pero el pescado ya no es lo mismo. Ya no había perdido su sabor. Y estos hombres dijeron: no, pero algo pasa, pero es lo mismo. ¿Qué pasó? Dijo: no, pues vamos a meter agua del mar, esas pesqueras. Y lo hicieron. Y tampoco el pescado no era el mismo sabor. Y dije: no, pero ¿qué pasa con el pescado? Estos pescados, ¿por qué? Y entonces se dieron cuenta que en esa parte donde iban y pescaban había muchos tiburones. Y dijeron: no, pues vamos a meter un tiburón a estos pescados. Y metieron el tiburón. Y después la gente: wow, ¿verdad? Otra vez estos pescados son ricos, tienen buen sabor. Tremendo, ¿eh? Tremendas enseñanzas que el Señor nos da. A veces necesitamos esas pruebas para estar formados ese carácter en Cristo Jesús. Y van a llegar. Lo importante es que tú no caigas. Voy a orar por ti, no para que el Señor te quite las tentaciones, porque el Señor nunca nos las va a quitar. Vamos a orar para que el Señor nos fortalezca en esos momentos difíciles. Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra. Y perdónanos, Señor, si hemos caído en tentación. Perdónanos, Señor, si hemos sucumbido, le pedimos que nos perdones y nos limpies, Señor. Pero hoy entendí, Señor, que siempre van a llegar tentaciones. Hoy entendí que van a haber pruebas en mi vida, pero tú estás ahí, Señor, para ayudarnos en esos momentos difíciles, Dios. Señor, que cuando llegue esa prueba, que cuando llegue esa tentación, Señor, estemos fortalecidos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, mi Dios. Que estemos haciendo lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por las enseñanzas, Señor.
Gracias, Señor, porque eres tú que nos estás hablando a nuestro corazón. Te amamos, Señor. Y guárdanos, Señor, y guarda, Señor, a cada uno de mis hermanos, Dios. Y los bendigo, Señor, y exacto bendiciones grandes para sus vidas, Señor. Padre, si hay personas que están pasando por momentos difíciles, Señor, por parte económicas, Padre, dales sabiduría, Señor, para que monten otro negocio, Señor, para que aprendan a soportar, Señor, esos momentos, Dios. Que seas tú bendiciéndolos de una manera sobrenatural, Padre. Señor, si hay una persona que está pasando por alguna enfermedad, Señor, que seas tú, Señor, extendiendo tu mano y sanándolos, Dios. Y si hay una persona que está en una depresión por una pérdida de un ser querido, Padre, que seas tú fortaleciéndolo y sacándolo de esa condición, Señor. Solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo consuelo a esas personas y fortaleciéndolos, Señor, para que salgan de ese estado en que están, Dios eterno. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le ha sentido a tu vida.